del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador. Nos encontramos en el trámite del proyecto de resolución para solicitar a la Corte Constitucional la interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución propuesto por la asambleísta Karina Arteaga, quien ha solicitado justamente la lectura puntual del primer inciso de este artículo, el 422 de la Constitución de la República. Dará lectura la doctora María Belén Rocha, secretaria general. La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará. Artículo 422. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales. Primer inciso solicité, señora secretaria. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Señores asambleístas, como hemos podido escuchar, el artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador, en su primer inciso, prohíbe que el Ecuador celebre arbitrajes internacionales en los tratados e instrumentos internacionales de índole comercial y contractual. Hago énfasis en que la prohibición se limita a temas comerciales y contractuales. Ojo con eso. Aparentemente, de la lectura del artículo, la prohibición no aplicaría a los tratados de inversión, debido a que la naturaleza de un tratado bilateral de inversión es establecer un paraguas de garantías y protecciones para los inversionistas, tales como el trato justo y equitativo o la no denegación de justicia. Es decir, que el objeto de un tratado de inversión difiere justamente de regulaciones comerciales o contractuales. Por ende, las demandas de arbitraje internacional no versan sobre cuestiones comerciales o contractuales, sino respecto a controversias por la violación del cumplimiento de los compromisos adquiridos de Estado a Estado. Esto quiere decir que en caso de existir unas controversias derivadas de un TBI, lo que se demanda no es un incumplimiento contractual o comercial, sino un incumplimiento de una de las garantías y protecciones de los Estados que se ofrecieron a favor de los inversionistas, como por ejemplo, no dar un trato justo y equitativo. Sin embargo, este primer inciso del artículo 422 de la Constitución fue justamente la norma invocada por la Corte Constitucional al denunciar los tratados de inversión que Ecuador había celebrado con diferentes países, alegando que los tratados de inversión se incluían en esta prohibición. Es decir, que la Corte Constitucional tuvo en casos particulares un criterio diferente respecto del alcance del artículo 422, ya que, como lo mencioné antes, las controversias derivadas de estos no son de índole comercial o contractual, como dispone la Constitución. No obstante aquello, pese a los dictámenes emitidos, la Corte Constitucional, al ser el máximo órgano de interpretación constitucional, bien puede, a la luz de nuevos elementos o circunstancias, cambiar y rectificar su criterio, sobre todo cuando en casos como este son totalmente apegados al derecho. Estos antecedentes motivaron a que el 1 de junio pasado presentara este proyecto de resolución para solicitar a la Corte Constitucional la interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución y que se aclare si la prohibición de celebrar arbitrajes internacionales
¿aplica o no aplica a los tratados bilaterales de inversión? Ecuador está viviendo tiempos de cambios importantes por diferentes circunstancias. Las necesidades de ayer no son las mismas de hoy y esto conlleva que nos debamos ajustar y replantear muchas de nuevas políticas, así como los objetivos del Estado. Nadie puede desconocer los importantes avances que ha conseguido Ecuador con el paso del tiempo en diferentes materias, pero de la misma manera también es momento de hacer una autoevaluación respecto a la efectividad de nuestras normas y políticas y preguntarnos si con cada una de estas hemos conseguido los resultados esperados, si hemos tenido resultados opuestos o simplemente no ha pasado absolutamente nada. Hago esta reflexión refiriéndome especialmente al tema de las inversiones extranjeras y a la prohibición dispuesta en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución ya mencionado. Y es aquí en donde debemos empezar por esta autoevaluación y reconocer sin miedo que nuestro marco jurídico en materia de inversiones no nos ha dado el resultado esperado. Si ponemos en una balanza, nos daremos cuenta si nuestro país es más disuasor o es más atrayente de inversiones. Y seamos más claros aún, el problema principal siempre ha sido la inseguridad jurídica y la falta de garantías para proteger las inversiones, sobre todo al momento de resolver controversias. La razón es sencilla, compañeros. Nadie quiere invertir en países donde son jueces y partes en el caso de disputas en TBI. Lo peor del caso es que la falta de inversiones trae consigo falta de empleo, trae consigo falta de productividad, falta de competencia y falta de turismo, entre muchas otras cosas más. Podemos terminar estos 4 años de nuestro periodo legislativo reformando casi todo el ordenamiento jurídico del Ecuador. Pero si no protegemos y garantizamos las inversiones, sobre todo en estos momentos difíciles que atravesamos, no vamos a poder palpar cambios reales. Señores y señoras asambleístas, ya no se trata de temas ideológicos, se trata de dar soluciones efectivas al Ecuador. Y quizás una de las tareas más importantes es volvernos a ganar la plena confianza de la inversión extranjera. Y eso solo lo lograremos si resolvemos la ambigüedad del primer inciso del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador. Sí, compañeros, la Asamblea debe dar el primer paso para que nuestro país vuelva a celebrar tratados de inversión, porque es la forma más efectiva de darle las garantías y protecciones necesarias a los inversionistas, y esto incluye el arbitraje internacional. Por este motivo les pido a todos los compañeros legisladores su voto a favor de esta resolución y elevo a moción, porque sin duda de llegar a tener una respuesta a favor de las inversiones, será una catapulta hacia el desarrollo económico que hoy el Ecuador requiere. Porque Karina Arteaga es manabí en la Asamblea Nacional. Gracias, señora presidenta.